Hola, bienvenidos a Historia en Voz Alta. Hoy viajamos a una época donde el poder lo controlaba todo, la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del estalinismo. Todo comenzó en el año 1917 con la Revolución Rusa. El pueblo, cansado del zar, de la guerra y del hambre, apoyó a los bolcheviques, liderados por Lenin. Su promesa era una sociedad sin clases, donde el poder estuviera en manos de los trabajadores. En 1922 nació oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país enorme, comunista, con su capital en Moscú. Pero tras la muerte de Lenin, llegó al poder Joseph Stalin, el cual lo apodaban el hombre de acero. Stalin convirtió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en una superpotencia, pero a un costo enorme. Lanzó los planes quinquenales para industrializar el país y forzó a los campesinos a trabajar en granjas colectivas. El resultado, un progreso rápido, pero como consecuencia con millones de muertes por hambre y especialmente en Ucrania. Bajo su gobierno nació el estalinismo, un régimen basado en el control total. La propaganda mostraba a Stalin como un héroe, pero detrás de esa figura había miedo, censura y represión. Consecuencias del estalinismo económicas. La URSS pasó de ser un país agrario atrasado a una potencia industrial en pocas décadas. Sin embargo, el crecimiento fue desigual, se descubrieron los bienes de consumo y la población vivió en condiciones difíciles. En el otro lado, en sociales, la represión, el miedo y la falta de libertades marcaron a la sociedad soviética. Millones de personas fueron ejecutadas, deportadas o murieron por hambre. El pueblo vivía bajo vigilancia constante y sin posibilidad de expresar críticas. En las políticas, el modelo estalinista se impuso también en otros países comunistas del siglo XX, como China, Corea del Norte, Cuba y varios de Europa del Este. El Partido Comunista se consideró como el único centro de poder. En culturas y ideologías, la educación y la cultura fueron utilizadas para adoctrinar a las masas. Se promovió una visión eólica del trabajo, del sacrificio y la lealtad del partido y a Stalin. Balance final, el estalinismo dejó una doble herencia. Por un lado, convirtió la URSS en una gran potencia mundial capaz de derrotar a Alemania nazi y compartir con los Estados Unidos, pero por otro lado lo hizo mediante un régimen autoritario, represivo y sangriento, responsable de la muerte de millones de personas y de la destrucción de libertades básicas. Fue en definitiva una dictadura comunista totalitaria basada en el miedo, la censura y el control absoluto del Estado sobre la sociedad. Stalin murió en 1953, pero su sombra siguió presente. Décadas después, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cayó en crisis y en 1991 desapareció, dividiéndose en varios países, entre ellos Rusia. La historia del estalinismo nos deja una lección poderosa. Cuando el poder no tiene límites, la libertad desaparece. Y aunque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no exista, su historia sigue siendo un espejo de lo que puede pasar cuando el miedo gobierna. Esto fue Historia en Voz Alta. Nosotros somos Ignacio y Mateo y los invitamos a seguir explorando el pasado para entender mejor el presente. Nos vemos la próxima.